Bien, este es el flujo de trabajo para utilizar el objeto poligonal. Primero que nada, lo que hice fue configurar ya la ubicación del proyecto. En este caso, aquí tengo ya detectado un terreno propuesto y en el cual aquí, utilizando Google Earth, he logrado ubicar las coordenadas de lo que va a ser el origen de Archicad, que serían estas coordenadas. Esas coordenadas las he copiado y pegado aquí en un bloc de notas y me van a permitir a mí configurar lo que es pues lo que sería el centro, el origen de Archicad. Ahora vamos a utilizar el objeto, lo voy a seleccionar. Por defecto está así, aparece aquí un polígono con 5 lados y tiene aquí una tabla que es el cuadro de construcción. Tenemos también igual aquí unos datos que son las medidas, son la descripción de medidas y colindancias de superficie del lote. Lo que voy a hacer es primero irme aquí a las definiciones. Vamos a configurar aquí el sistema de coordenadas. Lo tengo aquí con el sistema de elipsoide WGS84, que es el que más se ocupa, las UTM84. La zona, el uso, lo voy a configurar de acuerdo a la ubicación del terreno. En este caso aquí tenemos que el terreno está ubicado en voy a activar aquí en Google Earth la opción de ver cuadrícula, y aquí en ver cuadrícula, si me alejo, puedo observar la cuadrícula UTM, y en la cual voy a poder encontrar qué zona corresponde al lugar donde voy a ubicar el proyecto. Aquí es la zona 14. Entonces esa es la que tengo que colocar ahí, ese dato, la zona 14. Voy a regresarme aquí al lugar. También capturé la imagen y la imagen la importé al Archicad para tenerla de fondo. Ahora bien, ya he configurado eso, entonces aquí donde dice coordenada personalizada, tengo que poner las coordenadas del origen de Archicad. Aquí en UTM lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Ahí lo tenemos, sería esta y luego esta. Esto va a configurar las coordenadas del objeto, va a tomar en cuenta esto como origen, y a partir de eso van a calcularse las coordenadas de los vértices del lote y del cuadro de construcción. Bien, a continuación tengo que configurar aquí el número de lados que voy a tener, o de vértices que voy a tener en mi polígono. Este objeto está diseñado solamente para polígonos de lados rectos. Para polígonos de lados curvos no funciona. Bien, entonces aquí tenemos que son número de vértices 5 y le voy a poner aquí nada más 4. Eso va a hacer que se reduzca la cantidad de vértices a 4 únicamente. Por defecto van a aparecer los valores de 5 vértices, pero eso porque el objeto siempre va a almacenar la cantidad máxima de vértices al que yo haya configurado el objeto. Bien, tengo 4 vértices. El número de vértices inicial es el número de vértices con el que voy a arrancar. En este caso está configurado el 1. Le doy ahora clic en OK. Veamos el resultado, observen. Ahora voy a generar una notificación en este lado. Voy a borrar todo lo que está acá. Aquí, perdón, control Z. La notificación la voy a hacer hacia acá. Aquí, digamos. Y voy a generarla en estos lotes que están acá. Voy a utilizar este lote de base. Lo voy a seleccionar, lo voy a arrastrar del vértice 1. Aquí está el vértice 1. Y lo coloco aquí. Ahí lo tenemos. Este objeto tiene manera de configurar la posición de los textos de los vértices. Aquí observen. Esto va de la mano con la posición del vértice. Cuando muevan el vértice, va a conservar la posición en la cual hayan colocado el número de vértice. Voy a ponerlo por acá. Y luego sería bueno, la manera como trabajo, empiezo con el 1, el 2 y luego reposiciono el objeto de manera que vaya con una secuencia el número de vértices. Aquí sería el 3 y luego voy a colocar aquí abajo el 4. Aquí lo ponemos. Bien. Estos datos de cuadro de construcción y de descripción de medidas y colindancias, yo lo que hago es mantenerlos a una distancia. Ahí voy a ordenar todos los datos de cada lote.
a manera de una lista, y después la voy a ocupar para reportarlos mediante vistas en los planos. Ahí está. Ahora finalmente tendría yo que reubicar aquí el nombre. Aquí está, los datos del lote y el área. El nombre del lote depende del ID. Aquí le voy a poner, por ejemplo, 1. Y entonces ya aquí sería ya el lote 1. Ahora vamos a configurar los datos de los textos. Voy a irme aquí a poligonal. Tenemos de entrada pues los datos que corresponden a la poligonal. Aquí tengo manera de prender y apagar el contorno de la poligonal. Aquí lo apago. Eso va a hacer que únicamente permanezcan los datos de los vértices y los textos que tengo alrededor. Aquí prendo de vuelta la línea de la poligonal. Ahí se va a ver que se enciende. Bueno, lo voy a colocar hacia arriba para que se vea. Mover, orden de visualización, traer al frente. Ahí van a ver que está de rojo. Y ahora al momento de volverla a apagar se va a ocultar. Ahí lo tenemos. En esta sección entonces configuramos las definiciones de la poligonal, lo que sería el contorno, la pluma del contorno, el tipo de línea del contorno. Tengo manera de activar una trama dentro de la poligonal. Aquí la activo. Esto es útil para señalizar algunos lotes. Aquí puedo configurar el tipo de trama que yo quiero, por ejemplo de fondo. Voy a utilizar ese de 25%. Aquí le puedo cambiar la trama a transparente. Y vean, observen, ese es el resultado. Entonces, si desean desactivarla nuevamente, aquí le dan desactivar y listo. Tenemos el dato del área de poligonal que está calculado por el objeto. Ese dato aparece aquí, área 600 metros cuadrados. Pero también tengo la opción de sobreescribirlo por si es necesario, va a ajustar algún dato. Al activar esto, el área de poligonal se va a volver 0. Y vamos a tener que ubicar aquí el dato en el área sobrescrita. Le voy a poner aquí, por ejemplo, 600.10. El perímetro va a mantener el mismo dato, que es el que va a calcular a través de los lados del polígono. Aquí tenemos 100 metros. Eso no se va a poder mover. Lo único que voy a poder ajustar va a ser el dato del área sobrescrita. Le doy clic en OK y van a ver cómo se sobrescribe el dato. Si quiero regresar nuevamente al área original, desactivo la sobreescribir área y el programa va a tomar en cuenta ahora el área original y lo va a colocar aquí. Bien. Ahora, respecto al texto del lote, que es el que hemos estado viendo, aquí tengo manera de activar y desactivar totalmente el texto, activarlo. El texto de identificador lo puedo quitar, ya nada más va a aparecer el área, lo vuelvo a prender. Activar ID lo voy a volver a apagar, solamente va a colocarse aquí el dato en este caso tengo aquí lote, es el prefijo que está acá. Aquí lo voy a poder modificar, le puedo poner el nombre del propietario, etcétera. Si no quiero utilizar el identificador de lote, si lo quiero volver a activar, lo pongo aquí. Ahí está. Lote 1. El área, pues también igual el prefijo del área lo puedo cambiar. Le puedo poner superficie total, no sé, cualquier dato. En fuente de texto, aquí puedo modificar pues la configuración del texto. Aquí le puedo cambiar la fuente, el tamaño, la pluma, la alineación. Y si quiero que sea negrita, itálica, cursiva, subrayada. Ahí está, subrayado. Y también puedo configurar el ángulo del título. Aquí lo puedo poner de manera numérica. O también igual aquí dentro de los hotspots. Tengo este hotspot adicional con el cual puedo rotar el texto. Lo cual es una ventaja porque a veces por cuestiones de dibujo el texto del lote tiene que estar pues alineado. Por ejemplo acá para que vaya configurado con la posición de los lados. Aquí lo alineo a perpendicular a este lado o lo dejo tal como está originalmente en 0. Ahí sería cuestión de ustedes. Ahora voy a irme a los datos que tienen que ver con los textos de los vértices. El texto de vértice tiene la opción también de deshabilitarse totalmente. Ya no se va a mostrar. De habilitarse. De configurar aquí pues el texto. Tiene un círculo que lo puedo habilitar o deshabilitar. Es un marcador que le puse para poder resaltar el número de vértice. Tenemos manera de configurar aquí pues lo que sería la pluma, el radio del círculo, el texto que está dentro pues, el círculo. Aquí podemos ajustar la fuente, el tamaño, la pluma, la alineación. Si queremos que sea negrita, voy a activar en negrita. Ahí está. Cursiva, etcétera.
Esto por cuestiones de que a veces por el número a veces se va a tener que requerir tal vez hacer un ajuste para la ubicación del texto. Si tenemos por ejemplo el número 100 o el número 200, etcétera, aquí lo podemos ajustar con la alineación. Por defecto está en el centro y eso está bien. Ahora, tengo manera de sobreescribir los vértices. Bueno, antes de eso voy a comentar el marcador. El marcador del vértice por defecto tiene una cruz. Tengo círculo. Vean cómo tiene un círculo. O también igual tengo el de círculo cruz. Son marcadores con los cuales pues se visualizan las esquinas del polígono y resaltan esas esquinas. Aquí las puedo configurar también en tamaño. Aquí tengo el tamaño de la marca en punto 10. Lo puedo poner por ejemplo en punto 50 y hacer más grande o más chico. Lo voy a poner en el original, punto 10. Puedo cambiar igual la pluma de ese marcador, etcétera. Ahora, durante el flujo de trabajo, lo que requiero es tener una secuencia en los vértices. Aquí, por ejemplo, tengo el 1, el 2, el 3, el 4. Los subsecuentes, voy a seleccionar este polígono, lo voy a copiar. Control D. Lo voy a colocar por acá. Este vértice, pues si vamos a ver que aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 4. Y aquí tenemos el 2 y tenemos el 3. La secuencia va, la parte inferior va de ascendente, va de este lado, que sería del 3 hacia el 4. Entonces lo que tendría que hacer es cambiar la posición del polígono. Aquí lo voy a modificar. Para que ahora la secuencia de los números vaya ordenado. De manera que el lote que indica el número inferior vaya de este lado. Y el superior vaya del otro lado, que sería en este caso el 2. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la intención de esto? La intención es que en el flujo de trabajo que tenemos para generar la notificación no se repitan los números de vértice entre cada lote. La intención de esto va a ser, pues, de momento, modificar la secuencia de los lotes, de los números. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, pues al seleccionar aquí el objeto, aquí tengo manera de cambiar el número de vértice inicial. Al ordenar de esta forma, pues ya mis vértices de manera ascendente, voy a cambiar aquí ahora al número 3. El vértice del lote 2 va a ser a partir del número 3. Ahí lo tenemos. Aquí ahora tenemos 3 y aquí ahora tenemos 4. Bien, ahora lo que voy a hacer es colocar este vértice justo encima del otro. Ahí. De manera que ahora cuando seleccione el objeto, lo voy a seleccionar así. Voy a seleccionar ambos objetos. Y voy a poder cambiar la posición del marcador de manera conjunta para que así me permita tener una mejor visualización del número de vértice en ambos lados. Ahí está. Ese es un flujo de trabajo. El otro flujo de trabajo es sobreescribir los vértices. Si tuviera necesidad de sobreescribirlos, tendría yo que utilizar la opción de sobreescritura. Voy a poner por aquí otro lote. Vamos a copiar este. Lo pego aquí. Recuerden que al tener activados los cuadros se van a copiar también. Aquí está, miren. Después voy a tener que ordenarlos de manera correcta, para que estén escalonados, ¿no? Por así decirlo. Aquí esto lo que voy a hacer es irme aquí a la opción de sobreescritura de vértices. La sobreescritura de vértices, tengo una tabla de sobreescritura de vértices, la voy a activar. Esta tabla tiene dos columnas. La segunda columna es la que me define el número de vértices de acuerdo a la secuencia que yo he generado. Empezamos con el número 3, número de vértice inicial 3, luego sigue el 4, el 5 y el 6. Esto me sirve de referencia para poder sobreescribir de este lado el número de vértices que yo le quiera asignar a este vértice. Por ejemplo, aquí le podría ponernos el 10, al otro se queda con el 6, luego el 8, luego el 11. Acá tengo un total de 5 vértices, porque se acuerdan que el objeto por defecto trae 5 vértices. Aquí siempre va a aparecer en esta tabla la cantidad máxima de vértices al que haya sido configurado el objeto. Si este objeto lo configuro a 10, va a conservar ese objeto individual va a conservar 10 campos. Si deseo regresar nuevamente a los 5, voy a tener que volver a colocar el objeto desde su punto original, es decir, lo voy a tener que volver a setear aquí. Le doy clic por acá, agarro otra librería y me regreso de vuelta aquí a seleccionar de nuevo el objeto y va a regresar a sus definiciones originales. Va a tener ahora nada más 4
o 5, perdón, 5 vértices en la tabla. Le voy a dar cancelar para que no se me desconfigure. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a sobreescribir aquí los vértices, la voy a activar la sobreescritura. Al activarla van a ver cómo ahora los vértices corresponden ya a la numeración que yo le he asignado de manera manual. Esto es útil, les vuelvo a repetir, cuando tenemos situaciones en las cuales pues por cuestión de flujo no podemos hacer lo que venía haciendo de nada más reubicar la distribución de la posición de pues ascendente de los números de vértice. Tengo que recurrir a la sobreescritura, lo puedo hacer. Ahora bien, ya vimos los textos de los vértices. Ahora vamos a ver los vértices, los textos que aparecen en los lados. A los lados del polígono tenemos acá el dato del rumbo y de la longitud. Eso se puede configurar también. Aquí de momento puedo reubicar la posición del texto. Ahí lo tenemos. Para una cuestión de que sea necesario cambiar la posición. Por defecto aparece en el centro de la línea, aunque la puedo cambiar a un lado. Ahí lo tenemos. O a los extremos, si es necesario. Ahora el dato, aquí va a aparecer en donde dice textos de longitud y rumbo. Aquí puedo desactivar la longitud para que únicamente aparezca el rumbo. Puedo desactivar el rumbo, ambos, ya no aparece nada. O puedo activar solamente la longitud, si considero que es el único dato que requiero. Ahora aquí tenemos manera de configurar pues la unidad de la longitud. Aquí por defecto viene en metros. La fuente la puedo variar aquí. El tamaño del texto, la pluma del texto, la alineación del texto. Si quiero negritas, itálica o subrayada, aquí lo puedo configurar. Bien, voy a regresar aquí a activar el rumbo. Ahora tenemos aquí pues datos que tienen que ver con los indivisos. Este campo es experimental, ajustado a lo que ustedes requieran. De momento esto yo lo ocupé para un trabajo en el cual necesitaba yo calcular el porcentaje de indivisos de cada lote. Al final lo que hice fue tener que capturar los datos en unas propiedades. Y ahorita vamos a ver. Y esto pues lo voy a deshabilitar. Viene aquí habilitado, pero yo creo que en el objeto lo voy a tener que deshabilitar porque no fue creado con fines del objeto, sino fue un trabajo que tuvo la necesidad de crear estos campos. Bien, eso quiere decir que si ustedes requieren algún dato adicional, lo podemos habilitar en el objeto para que lo puedan tomar en cuenta. Bien, en las precisiones, aquí manejo precisiones para los dígitos de la cuestión de pues la precisión del área, la distancia y las coordenadas. Por defecto la precisión del área la tengo en dos dígitos, es decir, nada más llega a centímetros. La distancia también. Y las coordenadas, como debe de ser, abarca 4 dígitos. Ahora, en la precisión, pues yo por experiencia en las notificaciones, pues al momento de verificar cada lote se hace con cinta a veces. Y pues nada más llegamos a los centímetros. A los milímetros ya es demasiado a veces. De hecho, luego a veces hay vecinos que se pelean incluso por centímetros. Imagínense por milímetros. Qué desastre. Entonces por eso la precisión del área la tengo así y la distancia también en 2 centímetros. Se puede incrementar y no va a haber ningún problema. El programa del que está contenido en el objeto va a calcularlas con las precisiones que ustedes le indiquen. Ahora vamos a la cuestión de las tablas de colindancias y las tablas de construcción. El cuadro de construcción. El cuadro de construcción, aquí viene la configuración para activarlo y desactivarlo. Aquí al desactivarlo se va a apagar. La unidad de la longitud la puedo ajustar. Aquí viene un título que dice cuadro de construcción. Ese título, vamos a verlo, aparece aquí por defecto. Cuadro de construcción. Y viene anexo el dato del lote. Acá está el lote. Viene aquí lote. Lo puedo omitir, le puedo borrar aquí esto. Le puedo deshabilitar el nombre. Le quito aquí, por ejemplo, suprimir. Y ya no va a aparecer el lote. Solamente va a aparecer el ID del lote, que sería el 1. Ahí está. Listo. Ahora al tener ahora tenemos esa variable que se llama activar dato ID. La apago. Y ya va a estar desactivado, miren. El ID. Y ahora aquí lo puedo volver a activar. Ahí está. De esta manera ustedes pueden activar entonces el identificador del lote o desactivarlo. Aquí también se configura la fuente, el tamaño del texto, la pluma, la alineación, que por defecto está arriba centro. Y pues lo que sería, si quieren, el texto en negrita, itálica o subrayada. El texto del contenido, que es el texto que está acá,
que tiene que ver ya con los datos de las coordenadas. Aparece aquí la configuración para cambiar también la fuente de texto. Si hay alguna cuestión de que hacen más grande la escala, tal vez tengan que recurrir al escalamiento que aparece aquí. Lo que voy a hacer, por ejemplo, es cambiar esto a no sé, escala 1 a 200. Y observen cómo cambia aquí. Pues ya se acuerdan que en cuestión de lo que son los textos en Archicad, pues son sensibles a la escala. Entonces aquí el dibujo se va a hacer más chiquito. Por ejemplo, las líneas se van a hacer más chicas y por eso aparece así desordenado. Entonces lo que puedo hacer es cambiar aquí el espaciamiento. Le voy a cambiar a, no sé, .80. Le doy OK. Y ahora sí, ya voy ajustando las líneas de las separaciones. Aquí lo voy a poner, por ejemplo, a 1. Hasta que consiga yo que ya se reubiquen perfectamente bien los textos. Y ya, pues con ese escalamiento ya quedó listo. Si regreso de vuelta al 1 a 100, tendría que ser el mismo ajuste. Miren, aquí me quedó muy separado. Lo voy a tener que regular aquí a .50. Esto únicamente si van a tener la misma vista para lo que es pues los lotes y los textos, pero pues les recomiendo que mantengan una vista de escala 1 a 100 para lo que son los cuadros y los datos de medidas y colindancias, y de esa manera no van a tener ningún problema. Ahora viene la cuestión de pues los datos de las colindancias. Aquí dice cuadro de colindancias. El cuadro de colindancias lo que va a hacer es capturar aquí la información que ustedes le den. Va a aparecer aquí el dato pues de los vértices, las distancias entre los vértices. Tenemos por defecto aquí 5, aunque nada más estamos trabajando con estos datos, los datos de 4 lados. Acá en el campo, la columna 1, vienen las distancias de los lados. Y en lo que sería el 2, pues tengo que colocar aquí la colindancia que corresponde a cada lado. Por ejemplo, en el lado 30 le podría yo poner aquí, este lote es el número, me parece que es el 2. Le voy a poner aquí en la parte superior, sería el lote 1. El lado lateral sería también terreno particular. El lado inferior sería el lote 3. Y el lado que da hacia el lado poniente sería sería calle. Le doy OK. OK. Y ahora reviso. Acá aparece aquí la descripción. Esa descripción es bastante técnica. Dice aquí: descripción de medidas colindancias y superficie del lote 1. Iniciando en el vértice 1 en una ubicación de coordenadas UTM. Son los datos de la coordenada inicial del vértice. Y ahí viene pues estos son los del vértice 1, lote 1. Aquí está, es entonces es el del lote 1. Y acá viene, voy a arrastrar de momento, de manera momentánea aquí el cuadro para verificar hacia el inicio que dice aquí el vértice 1, que sería del vértice 1 al 2. Aquí dice: de la línea que colinda con el lote 1 con rumbo tal a una distancia de 30 metros al vértice 2. Entonces aquí lo voy a ajustar, no tiene ningún lote arriba. Cambio aquí el dato, le voy a poner aquí terreno particular. El dato de abajo es el del lote 2. Ok. Y ahora viene el lado que es del vértice 2 al vértice 3, que es este. Acá dice: desde ahí en línea que colinda con terreno particular con rumbo, aquí vienen los datos del rumbo que está acá, en una distancia de 20 metros al vértice 3, que este es el vértice 3. Aquí tengo que poner entonces la colindancia que es del vértice 2 al 3. Luego dice aquí: desde ahí, del vértice 3, en línea que colinda con el lote 2, el lote que está acá abajo. Este es el lote 2, lo voy a seleccionar, le voy a poner aquí que es el 2. Con rumbo, inicio 85 grados norte, 53 minutos 1 segundo oeste, el dato que está acá, en una distancia de 30 metros al vértice 4. Y finalmente dice aquí: desde allí en línea que colinda con la calle, aquí sería la calle, con rumbo, y viene aquí el norte, la distancia de 20 metros al vértice inicial 1. Es este vértice. Y finalmente dice: dichas medidas contienen una superficie total de 600 metros cuadrados.
sujeto a todas y cada una de las servidumbres, reservas y restricciones y vialidades registradas. Este texto es técnico, lo podemos variar un poco si lo necesitan. Aquí le voy a cambiar la alineación. Aquí la tenemos al centro, la voy a poner con arriba a la derecha y ya va a tener el texto alineado de esta forma. Ahí está. Ahora pues aquí lo único que voy a configurar entonces son las colindancias. De acuerdo a las distancias de los tramos puedo advertir a qué pues corresponde cada tramo. La numeración que aparece aquí en la columna es el orden de los vértices, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces con estos dos me auxilio para saber la posición de los textos y poderlos configurar en este cuadro. Estos textos son los que va a considerar en la descripción pues técnica de las medidas colindancias y superficie del lote. Si ustedes requieren hacer pues otra rutina en la cual tienen que reportar de otra manera pues la información, vamos a tener que recurrir a unas propiedades que también voy a anexar aquí con el objeto. Esas propiedades yo las he importado aquí en los esquemas, en opciones, administrador de propiedades, se llama notificación. Hice una rutina para importar, lo único que hice fue dar clic aquí en importar, seleccioné aquí el archivo que se llama notificación, le di a abrir y a continuación pues aquí voy a reemplazar, no le voy a poner reemplazar y ya se reemplaza. La clasificación que deben tener los elementos es de mobiliario del sistema o de geometría de terreno para que estén activos esos datos en esa clasificación, lo que me obliga a que este objeto lo tengan que clasificar aquí como mobiliario de sistema. Al tener ya habilitado la clasificación en el objeto, ahora ya puedo acceder a los datos aquí y vamos a ver en las propiedades. Aquí tengo la de notificación. Aquí podría textear, por ejemplo, ya ubicándome, los datos de la colindancia norte, la medida que tengo al norte, la colindancia sur, la medida sur. Esto va a tener que ser de manera manual. Y al final de esto voy a poder hacer una etiqueta con esos datos para que con esa etiqueta la pueda utilizar también igual pues para la documentación. Por ejemplo, acá en la colindancia norte le podría poner terreno particular, medida norte, le pongo 30 metros, medida sur, colindancia sur, lote 2, medida sur, le pongo 30 metros igual, colindancia este sería terreno particular y medida este sería 20 metros, colindancia oeste le pondría yo calle, medida oeste le pondría yo 20 metros. La ubicación pues puedo poner ahí pues los datos que se le anexen ahí, que está ubicado en la manzana tal y el lote tal, eso pues, es opcional. El terreno en porcentaje de indiviso también lo puedo considerar aquí. La superficie del terreno, aquí la voy a poner 600 metros. La manzana, aquí tengo por defecto una lista ya de etiquetas. La manzana, por ejemplo, la 1. Eso se puede configurar en las propiedades. Y aquí ya la expresión del norte al sur, al oriente y al poniente. Esto lo va ya a calcular la fórmula para poder ocupar una etiqueta. Ahora le doy un clic aquí por fuera. Voy a crear la etiqueta. La etiqueta la creo aquí en una hoja de trabajo. Está configurado así. Ocupé la herramienta de texto. Y con la herramienta de texto ocupé el autotexto que está acá para insertar los datos que necesito de la etiqueta. Como el ID del elemento, el campo de la propiedad de manzana, de las propiedades de notificación, manzana. El de la superficie también igual. Aquí tengo la superficie. Y los datos de las colindancias y medidas que están ya configurados acá en los campos de al norte en, al sur en, al oriente en y al poniente en. Aquí ya están. Y ahora doy un clic aquí por fuera. Esto lo voy a guardar como una etiqueta. Guardar selección como objeto. Y le pongo aquí etiqueta. Y le voy a poner aquí la etiqueta de colindancias. Etiqueta de notificación. Le voy a poner aquí guardar. Etiqueta de lote. La reemplazo. Y ahora esta etiqueta la puedo emplear. Ya me salgo de la hoja de trabajo. Y la ocupo aquí. Muy etiqueta. Ya está activada. La selecciono el lote. Y ahí tenemos ya la etiqueta. Las etiquetas igual las puedo configurar para poderlas
colocar, no sé, en una lista como parecido a esto, para ir colocando aquí en secuencia todas las etiquetas. Y esto al final lo voy a ocupar para, pues, para lo que sería mi documentación. Aquí este lote, ¿cuál es? Es el que hice de prueba. Aquí nada más tengo entonces estos dos lotes. Esto lo voy a volver a regresar por acá. Ahí. Ahora, para documentar, pues ya saben que pues a veces piden el plano del lote individual. Entonces lo que voy a hacer es, pues, voy a irme aquí a documentación. Voy a crear aquí un plano tamaño carta, tamaño 4, horizontal o vertical. Necesitaría una carta horizontal vertical. Voy a crear uno nuevo, este nuevo plano, pero voy a crear un nuevo master donde tenga el plano vertical. Aquí lo cambio a tamaño A4, tamaño A4, aquí está, y lo voy a poner vertical. Le doy crear ese plano master 2. Este lo voy a ocupar aquí en este plano que tengo acá. Lo cambio a master 2, master 9, ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es capturar pues estos datos. Aquí voy a cambiar el tamaño de los textos. Aquí le voy a cambiar el tamaño al texto de los vértices. Lo voy a poner, no sé, en 5. El círculo lo voy a agrandar también. Le voy a poner aquí .6. Vamos a ver el resultado. Ya se observa mejor. Ya está. También el otro igual va a requerir ese ajuste. Le cambio aquí a .6 y a 5 para que quede en coordinación. Ahora estos los voy a reubicar por acá. El marcador lo voy a hacer también un poco más grande. El marcador del vértice lo voy a poner, no sé, punto 30 para que se ve más. Ahí está. Y ahora el texto de la longitud del lote lo voy a cambiar aquí donde dice texto de lote, perdón, donde dice texto de longitud y rumbo. Aquí le voy a poner solamente lo que sería la longitud. La voy a hacer más grande, le voy a poner aquí 6, le doy OK y ahí tenemos ya los datos. Igual lo mismo con el otro objeto que está acá abajo. Desactivo le pongo el tamaño de texto en 6 y desactivo el rumbo y tengo ya el mismo resultado. Ahí lo tenemos. Bien, aquí también puedo mover el texto, por ejemplo el de arriba, para cambiar aquí la medida y ponerlo aquí arribita. Ahí está, miren. De manera que cada lote tenga su medida. Ahí está. Ahora esto lo capturo, me voy aquí a hacer un zoom, le doy clic derecho, guardar vista y colocar en el plano y lo coloco aquí. Ahí está. Si no cabe en el plano, se acuerdan que aquí mismo puedo cambiar la escala, por ejemplo 1 a 200. Y ahí tenemos el lote. Ahora voy a ajustar la ventana de la vista. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es requerir pues los cuadros, ¿no? Entonces para eso voy a crear otra vista, ya sea que también sea la misma que tengo acá, o mejor hago una exclusiva. Me acerco aquí a donde están los cuadros, los datos. Desde aquí guardar vista y colocar en el plano. Calo que el texto quepa en el dibujo. Deshabilito aquí el título y ahora voy a poner un encuadre nada más para lo que es el cuadro de construcción, así, y voy a mover el dato acá. Ahí lo tenemos. Ahora voy a hacer otra vista, una copia de esta, la coloco aquí. Nada más que aquí voy a encuadrar ahora, dando un clic acá, cambio la opción de desplazar subelemento y voy a encuadrar ahora la descripción técnica, la voy a colocar aquí. Y ahora vuelvo a encuadrar aquí el dato, la ventana. Y ahí ya tengo ya entonces mi croquis. Vienen aquí los datos de las medidas y colindancias y el cuadro de construcción.
Si deseo colocar acá los textos de los lotes, de las colindancias, eso todavía no lo han habilitado directamente en el objeto. Lo tendremos que hacer mediante texto para colocar aquí los datos. Pues por el momento, para que de esta forma pudiéramos tener ya el dato completo de lo que sería pues la colindancia y lo que sería la longitud. Bien, voy a habilitar en una versión posterior ese dato acá, para que no tengan que volver a tener que estar configurando. Lo que pasa es que a veces hay colindancias que tienen el nombre muy grande y es complicado colocarlo justo aquí, pues anexo a la longitud. Tal vez lo haré de manera independiente para que ustedes puedan mover ese dato, lo puedan ubicar a gusto. Bien, por el momento está así. Si quieren ocupar la etiqueta, pues entonces tendríamos que volver aquí a copiar otra vista. Estas las tengo por acá. Lo voy a modificar aquí la ubicación del texto que tengo acá. Pongo por acá y elevo un poco más esto hacia acá. Ajusto la vista. Ahí está. Y estas dos las voy a subir. Si queremos ocupar la etiqueta, pues voy a copiar de vuelta aquí la vista. Arrastro sobre el elemento. Pues a ver. Si no me aparece, voy a ampliar un poco más aquí el campo. A ver, para localizar la etiqueta. Aquí está la etiqueta, miren. Y ahora hago una ventana que abarque la etiqueta. Esa etiqueta tiene más datos, está más completa. También me puede servir, miren. Y está más explícito la información. De manera que si no quiero esto, lo omito, lo voy a borrar. Y ahora ocupo los datos de la etiqueta. Ahí está. En el cuadro de construcción le voy a cambiar aquí la opción. Aquí voy a dar a abrir vista. Y ahora voy a reconfigurar aquí para que no diga terreno propiedad de. Voy aquí al cuadro de construcción y le pongo aquí lote. Ok. Y ahora me regreso al plano. Y ya está. Pues bien, ese es todo el flujo de trabajo para ocupar el objeto. Si tienen alguna sugerencia, pues alguna pues aportación que quieran hacerle al objeto, pues me comentan y ya lo vemos con tiempo. Bien, entonces el objeto está disponible a la venta. Tiene un costo de $50. Y voy a dejar el link abajo en el video para que quien guste adquirirlo, pues lo haga y pues en su momento, si requiere algún ajuste, me comente y con gusto lo vemos. Gracias.